Un informe de tabla dinámica es una herramienta interactiva que combina y compara datos. La pregunta que nos hacemos, por lo tanto, es ¿cuándo usar una tabla dinámica? Primero, para obtener una perspectiva sobre grandes cantidades de datos en varias formas. Segundo, para calcular subtotales y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Tercero, expandir y colapsar niveles de datos para concentrarse en los resultados y explorar en profundidad los detalles desde los datos de resumen para las áreas de más interés. Cuarto, para desplazar campos de datos a columnas o filas para ver diferentes resúmenes de los datos de origen. Quinto, para filtrar, ordenar, agrupar y aplicar formato condicional al subconjunto de datos más útil e interesante para permitirle concentrarse en la información que desea. Y sexto, para presentar informes concisos, atractivos y anotados. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Como vemos en pantalla, en Excel para Mac tengo un conjunto de datos. Estos conjuntos de datos están dados por los servicios que hace Mac Training, por supuesto, datos que fueron inventados, en varias provincias de la quinta y sexta y región metropolitana. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos, dados por región, por provincia, por cliente, por fecha y el valor de tales servicios. Ahora, por otra parte, para crear una tabla dinámica, Excel ofrece dos formas de crear un informe de tabla dinámica. Cuando utiliza una tabla dinámica automática, Excel evalúa tanto la estructura como la clase de datos del intervalo y crea la tabla. Hay dos formas de crear tablas dinámicas. Una forma es la tabla dinámica automática y la otra es la tabla dinámica manual. Si no tenemos demasiada experiencia con tablas dinámicas o no sabemos cómo empezar, las tablas dinámicas automáticas son una excelente elección. Cuando utilizamos esta característica, Excel determina un diseño significativo, haciendo coincidir los datos con las áreas más adecuadas de la tabla dinámica. Esto ayuda a darle un punto de inicio para una experimentación adicional. Los diseños de las tablas dinámicas automáticas están pensados como ayuda y se basan en una mejor deducción sobre el contenido de los datos de origen. Una vez creada una tabla dinámica y pueda ver los componentes, debería explorar las distintas orientaciones y reorganizar los campos para conseguir los resultados específicos. Primero tenemos que abrir el libro donde deseamos crear la tabla dinámica. En este caso es el que vemos en pantalla. Luego vamos a seleccionar todo el conjunto de datos, todo el rango de datos, que en este caso está entre el rango de la celda A3 hasta E25. Posteriormente debemos ir al menú Datos y en el menú Datos veremos un icono que se llama Tabla Dinámica. Hago clic en este icono. Excel va a crear una hoja nueva, que es la que podemos ver en pantalla. Si se dieron cuenta, estábamos trabajando en la hoja 1, ahora se creó automáticamente la hoja número 2. Tenemos un creador de tablas dinámicas, que es el que vemos en pantalla, en una pequeña ventana gris y negra. Si yo hago clic en cualquier celda blanca, aparece esta lógica de las tablas dinámicas. Si hago clic nuevamente en la tabla dinámica automática, vuelve a aparecer el creador de tablas dinámicas, el cual está compuesto por el nombre de campo. En este caso, en el nombre de campo observamos que está con ticket, la opción provincia, la opción fecha y la opción valor. ¿Qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué pasa si hago clic en la opción región? Me indica también la región en la cual estoy trabajando. O sea, en este caso, por ejemplo, el 1 de agosto del 2015 tenemos una suma de 710.000 pesos en servicios. A contar de la región 1, en este caso, contar quiere decir, como su nombre lo indica, es la cardinalidad de elementos, o sea, se refiere a una región.
Aquí también existe una suma de valores para las dos regiones con las cuales estamos trabajando. También podemos ver que podemos arrastrar los campos entre las áreas siguientes. Por ejemplo, un filtro de informe. ¿Qué pasa si yo quisiera filtrar mediante regiones? Voy a tomar la opción región y la voy a llevar al filtro de informe. Y nos damos cuenta que en el sector superior izquierdo nos entrega la opción región. Hago clic en esa flecha que se puede observar y aquí voy a seleccionar solamente la región metropolitana. Si nos damos cuenta, me entrega un informe solamente para la región metropolitana, o si lo deseo, solo para la quinta región, o ambas incluso. Ahora, ¿qué tal si además, aparte de filtrar por región, deseo filtrar por provincia? Puedo seleccionar el campo provincia y arrastrarlo al filtro que corresponda. Y en este caso podemos elegir, por ejemplo, un filtro para la región metropolitana y además otro filtro para la provincia de Santiago. Y me entrega un informe solamente para tales indicadores, para el 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto y 4 de agosto. Por lo tanto, esto me permite entregar un informe bastante preciso. También voy a quitar esta opción de región, ocultar, voy a dar la opción de ocultar y ocultar también provincia, ¿ya? Ahora, etiquetas de columna lo tenemos en términos de valores. Tenemos también los rótulos de ficha, de fila, perdón, que está indicado por fecha, tal cual es lo que vemos en pantalla. Y por último, los valores. Si se fijan, tenemos la suma de valor y el conteo o la cardinalidad de región. Entonces aquí tenemos una cardinalidad igual a 6, por lo tanto son 6 datos que corresponden en términos de región a la suma de valor 3.660.000 que corresponden al 1 de agosto. También, ¿qué pasa si en términos de suma de valores quisiera, en vez de que me los sume, me los promediase? Basta con hacer clic en la I de información y aquí vemos el campo de la tabla dinámica. Tenemos la suma, también tenemos la opción de contar. Recordemos que el contar es la cardinalidad, o sea, el número de elementos que hay en el conjunto. Tenemos el promedio o media aritmética, el valor máximo, el valor mínimo, el producto, o sea, la multiplicación de elementos, contar números y otros elementos que tienen que ver con estadística descriptiva. Por ejemplo, en este caso deseo obtener el promedio simplemente y hago clic en aceptar y me entrega el promedio de los valores. Por lo tanto, el 1 de agosto hubo un promedio de valores por los servicios realizados que asciende a 610.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero crear una tabla automática y deseo crear una tabla dinámica manual? Se hace de una manera bastante similar. O sea, si usted es un usuario experimentado en tablas dinámicas o ya conoce la disposición de los datos que desea, puede crear una tabla dinámica de forma manual. ¿Cómo se hace lo anterior? Me voy a la hoja donde están todos los datos. En este caso selecciono el rango A3 hasta la celda, perdón, E25. Lo selecciono. Posteriormente me voy a la pestaña Datos, a la opción Datos, en Análisis, voy a hacer clic en la flecha, tal como vemos en pantalla, que se encuentra junto a tabla dinámica y a continuación hacemos clic en Crear tabla dinámica manual. De la misma manera, aquí podemos usar una tabla o rango de este libro. En este caso, estamos en la hoja número 1, que es lo que vemos en la ubicación. Observamos que la ubicación está indicada por hoja número 1, que es donde tenemos los datos con los cuales deseamos trabajar. Y tenemos un rango desde la celda A3 hasta la celda E25. O también podríamos utilizar un origen de datos externo, por ejemplo, si quiero ir a otro libro de Excel.
¿Dónde deseamos ubicar la tabla dinámica? Podemos crear una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. Si fuera una hoja de cálculo nueva, podríamos obtener la hoja número 3. O también puedo crear una hoja de cálculo existente aquí, a la derecha de la pantalla. Comprobamos la ubicación, por ejemplo, lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente, en esta ubicación, a aceptar. Voy a mover las ventanas del creador de tablas dinámicas y tal cual lo hicimos en la tabla dinámica automática, lo debemos realizar en esta tabla manual. Aquí comprobamos la ubicación de los datos que deseamos analizar. Hacemos clic en donde Excel debería colocar la tabla dinámica, tal cual lo acabamos de hacer, y a continuación hicimos clic en aceptar. Excel crea una tabla dinámica en la ubicación que hayamos especificado y muestra el creador de la tabla dinámica. Entonces, en este caso, por ejemplo, mis campos son regiones, provincia, clientes, fecha, valor. Hago clic en todos los elementos. Y ahora voy a filtrar. Filtremos, por lo tanto, por región. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un análisis en términos de verificar si me conviene más trabajar como Mac Training en la quinta región de Chile o en la región metropolitana. Por lo tanto, aquí podríamos filtrar por región metropolitana. Y observamos que la región metropolitana tiene dos provincias en este caso, que son Cordillera y Santiago, y hay 4 elementos para la región cordillera y 7 conteos o cardinalidades para Santiago. Y tenemos a la vez 4 cardinalidades para clientes y 7 para clientes. Y podemos contar desde fecha 4, que tiene una suma de 2.820.000 y en el caso de Santiago tenemos una suma de 4.550.000. O sea, claramente conviene más trabajar en Santiago que en la provincia de Cordillera. Ahora, el total general es de 7.370.000. Y acá, por supuesto, podemos seguir trabajando. Por ejemplo, aquí está la suma de valor. Podríamos en vez de suma pedirle que me calcule el promedio y aceptar. Por lo tanto, nos damos cuenta que trabajar con tablas dinámicas es bastante intuitivo.